Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En 2009 el gobierno nacional impulsó la reforma política que se transformó en ley en el año 2010 y bueno, esa reforma incluyó lo que se dio en llamar las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esas PASO tienen ciertas acotaciones, ciertos márgenes acotados que ahora algunos legisladores quieren modificar. Estamos con el diputado Pablo Tonelli, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros, y que acaba de presentar un proyecto que sugiere la modificación de esas pasos. A ver, ¿en qué consiste la iniciativa? Bueno, el proyecto que yo presenté y que aclaro que lo he presentado por las mías, digamos, no es un proyecto que yo haya discutido previamente en el seno del bloque o del partido, es un proyecto que permitiría, en caso de ser aprobado, que después de las PASO y antes de la elección general se celebren nuevas alianzas entre los partidos y los candidatos que hayan participado en las PASO y que hayan ganado o que hayan obtenido el piso mínimo que las PASO requiere para después ir a la elección general. Me parece que eso le daría un nuevo sentido y una nueva importancia a las primarias, que hoy en día, tal como han funcionado en el país, se parecen más a una gran encuesta que a una primaria, porque la mayoría de los partidos concurren con candidatos únicos, de modo que solo tienen la obligación de obtener ese piso mínimo que prevé la ley y no hay verdadera competencia y por lo tanto terminan siendo una especie de gran encuesta. Me parece que después de las PASO sería bueno tener la posibilidad de celebrar nuevas alianzas, porque inclusive se haría más fácil, porque los partidos ya sabrían cuánto valen, según cómo les haya ido en las PASO, y en función de lo que sepan que valen, de los votos que hayan obtenido en las PASO, me parece que la negociación con otras fuerzas políticas debería ser más sencilla para celebrar nuevas alianzas. Pero bueno, veremos, habrá que seguir el largo camino que siguen todos los proyectos de ley en la Cámara y ver qué sucede. Claro, porque en la actualidad, recordémosle a la audiencia, las PASO establecen que todas las listas están cerradas. Así es. O sea, van todos a las PASO, van los candidatos presidenciales, el vicepresidente y los legisladores nacionales y hasta los provinciales en los lugares donde hayan adherido las provincias. Así es. A esas PASO. Ahora, en la capital federal, por ejemplo, que va a haber por primera vez el próximo año las PASO, es diferente. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la diferencia esencial que hay en la ciudad y que nosotros también presentamos un proyecto de ley para incorporar la novedad a la ley nacional es que el candidato a jefe de gobierno elige él mismo a quien lo acompañe como candidato a vicejefe de gobierno después de la realización de las PASO y antes de la celebración de la elección general. Nosotros también hemos presentado en la Cámara, con el bloque, un proyecto de ley para establecer esa misma modificación a nivel nacional. Es decir, que a la primaria vaya solo el candidato a presidente y después de haber pasado la primaria, es decir, después de haberle ganado a algún oponente interno que pueda tener o de haber obtenido ese mínimo de votos que la ley requiere, y antes de presentarse en la general, el candidato a presidente elija un candidato a vice. Porque eso podría ser también una forma indirecta de generar nuevas alianzas o nuevos alineamientos políticos con vistas a la elección general. Porque un candidato de un partido o de una alianza puede perfectamente elegir como candidato a vicepresidente a alguien que sea de otro partido o de otra alianza, y eso, bueno, en la práctica implica conformar un nuevo alineamiento partidario, ¿no? Que podría ser muy útil antes de la elección general. Usted hacía bien en remarcar al principio que era un proyecto suyo puntualmente no sugerido, porque muchos dicen, bueno, claro, es una necesidad del macrismo en este momento generar la posibilidad de hacer una eventual alianza después de las PASO.
No, la verdad que, insisto, más allá de que, llegado el caso, a lo mejor nos convendría celebrar una alianza, no lo descarto, pero la verdad es que, insisto, es un proyecto que lo presenté yo, no llegué a discutirlo ni en el bloque ni en el partido, lo presenté porque personalmente estoy muy convencido de que sería beneficioso. A mí personalmente las PASO tal como están hoy en día, que son tan cerradas, no me terminan de convencer. En cambio sí hice la aclaración porque es distinta del otro proyecto de ley referido a la designación del vicepresidente, porque ese sí es un proyecto conversado en el bloque, conversado en el partido, avalado por toda la dirigencia del PRO. Esto viene a cuento también con respecto a la eventual de lo que se habló tanto estos días con la creación del Frente Amplio UNEN y todos esos coqueteos que se dieron y muchas voces que hablaron de una eventual alianza entre los dos sectores. ¿Usted personalmente qué opina sobre eso? Bueno, yo he dicho siempre y lo reitero ahora que el PRO es una fuerza política que nació y siempre ha actuado con vocación de celebrar alianzas, celebrar acuerdos, constituir frentes con otros partidos políticos. De hecho, tanto en el orden nacional como en el orden local de la Ciudad de Buenos Aires tenemos alianzas y frentes con otros partidos. De manera tal que eso hace que yo no descarte que en el futuro podamos concluir algún tipo de alianza con UNEN, con el Frente Amplio UNEN. Pero la verdad es que al día de hoy, en la actualidad, nosotros no estamos discutiendo ni analizando ninguna alianza, estamos dedicados a la construcción de nuestra propia fuerza, a la construcción y a la ampliación de esa tercera vía que nosotros vemos entre los dos partidos tradicionales y por el centro político. Y ese es nuestro trabajo y nuestra tarea al día de hoy. En el futuro veremos, no descartamos nada, pero tampoco estamos negociando nada en este momento. Y esa referencia que han hecho algunos dirigentes de UNEN, por ejemplo, referido a que eventualmente se podría llegar a hablar, pero para un balotaje. Bueno, yo creo que es medio tirado a los pelos, porque en realidad siempre se habla para un balotaje. Yo creo que se puede hablar tanto antes de la conformación definitiva de las listas, o sea, antes de las PASO, como después de una elección general presidencial. Las dos cosas son posibles, las dos cosas serán analizadas en su momento, pero insisto, por ahora es prematuro. Nosotros por ahora, en este momento, en todo el PRO, estamos dedicados a la conformación y al agrandamiento y ensanchamiento de nuestra propia estructura partidaria, de nuestra propia oferta electoral. Cuando llegue el momento adecuado, que va a ser recién a principios del año próximo, veremos si se dan las condiciones y la oportunidad para conversar, discutir, analizar algún tipo de alianza con UNEN o con cualquier otra fuerza que sea democrática y republicana, con la cual podamos tener coincidencias, pero por ahora es un poco prematuro. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar.